Profesor, buenas noches. Nosotros somos el grupo 6. Mi nombre es Luis Fernando Taco y a mí me tocó cuál es la postura asumida por el equipo. Nosotros consideramos que sí hubo una influencia significativa de los gobiernos anteriores en la crisis actual y en sus estrategias para quedarse en el poder. A lo largo de la historia en el Perú hemos sido testigos de diversos tipos de gobierno que han dejado su marca en el país. Los problemas económicos, políticos y sociales que surgieron como resultado de los gobiernos precedentes se ven todavía en la actualidad. Desde la década de 1980, desde el gobierno de Alan García, que fue desde 1985 a 1990, el Perú todavía estaba en una crisis económica debido a los gastos públicos y a la deuda externa, lo cual incrementó a la inflación, y más bien benefició a la inflación. Posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fujimori de 1990 al 2000, mm, sí se solucionó el problema económico, pero dejó una gran brecha en los sectores más ricos y pobres, lo que generó una desigualdad. En el ámbito político de los gobiernos militares autoritarios que se dieron en el pasado, también dejaron una huella significativa durante la década de 1980. En el Perú se enfrentaron se dieron diversos golpes. El régimen militar debilitó la democracia, lo cual generó una incertidumbre política en el país. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se generaron varias controversias, como el autoritarismo que estaba dando y la violencia de los derechos humanos, más bien la violación a los derechos humanos, lo que generó una preocupación sobre el respeto a la democracia y a los derechos civiles. Estas crisis económicas y políticas tuvieron un impacto social en la población, la disminución del poder adquisitivo y la falta de empleo, que se fue decayendo más en la década de 1990, lo que dejó una cicatriz en la cohesión social y en el desarrollo sostenible del país. Estas formas de gobierno que han tenido han influido en la crisis de los partidos políticos en la actualidad y en sus formas de quedarse en el poder. Los problemas económicos, políticos, social generados en los gobiernos anteriores han dejado un impacto en nuestra sociedad. Le paso la voz a mi compañero. Mi persona es Gilbert Arguire. En esta oportunidad voy a hablar de lo que es los autores que hemos utilizado para lo que es fundamentar nuestros argumentos. En este caso, hemos citado tres fuentes de tres autores para tocar lo que es el tema político, el tema social y el tema económico. En el tema social hemos tocado, en el tema social hemos citado al autor de lo que es Muñoz Chirinos. En este caso, él nos va a ayudar a lo que es hablar lo que es el tema del clientismo, lo que es el obrismo y la corrupción fundamentar lo que hubo, ¿no? Durante nuestra historia. En el tema económico hemos tocado lo que es el autor, lo que es la fuente de la Universidad de Lima. En este caso nos va a hablar de lo que es la corrupción al crecimiento económico en el Perú. Y nos abunda un poco para poder fundamentar nuestro argumento, ¿no? Cómo se dio lo que es el tema económico a lo largo de la historia durante los gobiernos. Y en el tema, en el tema social hemos tocado lo que es la nueva transición del Perú. Es un documento donde nos habla de lo que es de Valentín Pañagua. Eso sería todo. Buenas noches, mi nombre es Franklin González y voy a responder la pregunta 3 que dice, ¿qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Nosotros identificamos un cambio constante de gobiernos que emplearon cada uno diferentes tipos de estrategia. Desde 1930 en adelante tomamos y los diferentes gobiernos, ¿no? Que cada gobierno tenía su manera una manera distinta de gobernar. Ya en 1980 llegamos a una superinflación de más de 7 mil millones de dólares. Cada partido político planteó una estrategia distinta, pero el grado de corrupción siempre fue mucho más alto, ¿no? En la actualidad, los partidos políticos ya no solo quieren llegar al gobierno, o sea, solo quieren llegar al gobierno para aprovechar los recursos económicos, ¿no? Pero se olvidan
de lo principal, el objetivo principal de un partido político, que es hacer una transformación y una mejora de la sociedad. Y vamos a responder la pregunta 4 con mi compañero. Muy buenas noches, profesora. Soy Jennifer Félix. Voy a tocar el cuarto punto, que son las permanencias que han habido en el pasado y siguen existiendo en el presente. Vamos a tomar en cuenta las deudas. Como bien se ha dicho anteriormente, en años anteriores han habido muchas deudas, también como ahora, ¿no? En temporada de pandemia, hubo mucho endeudamiento. Esto provoca una crisis en nuestra economía. También vamos a hacer mención a los sobornos sobre Odebrecht. Tiene que ver mucho con la corrupción. Es un tema muy tocado, ya que mayormente todos nuestros presidentes han cometido actos delictivos, como Alberto Fujimori, con los famosos Vladivideos, ¿no? Y bueno, todo esto no ayuda a nuestra economía del país. Por ende, es que no hay un desarrollo sostenible en nuestro Perú. Voy a continuar con nuestra compañera. Bueno, finalizando, reafirmamos nuevamente nuestra postura, donde consideramos que en nuestro país las formas de gobierno que se tuvieron a lo largo de la historia sí han influido en la crisis de los partidos políticos que se tienen en la actualidad y sus estrategias para permanecer en la esfera política. Después de haber realizado un análisis sociohistórico de los antecedentes en el Perú, todos los sucesos que ocurrieron en tiempos pasados afectado en cómo es la pérdida, bueno, cómo es la pérdida de la credibilidad por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos que prometen no realizar actos de corrupción, pero hoy en día se sigue dando por varios de nuestros representantes. Asimismo, se sigue dando el aprovechamiento de los recursos mayormente económicos por parte de varios partidos políticos que no cumplen su rol, que es el mejoramiento del país. Bueno, eso sería todo. Gracias.